Que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Oramos al Señor para que su palabra llene nuestros corazones y no sea el hombre, sino sea solamente su palabra la que nos guíe, nos instruya, nos dé el consejo sabio que necesitamos para nuestras vidas. Es un privilegio enorme, muy grande, que nos concede el Señor el permitirnos reunirnos en esta mañana, como cada domingo, como iglesia del Señor, para abrir juntos las Sagradas Escrituras. Como siempre digo, no estamos aquí para escuchar un simple mensaje, estamos aquí para escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Estamos para escuchar aquí el mensaje de un Dios vivo y que permanece para siempre, que transforma, que libera, que sana, que restaura, que tiene poder. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a considerar en esta mañana los versículos 3 al 21. Pero antes de leer este texto de la palabra de Dios, quiero que pensemos tan solo por un instante en una ilustración muy sencilla. Imaginemos a una persona que tal vez recibe una semilla en su mano. Esa semilla tiene vida en sí misma, pero si pasan los años y nunca brota, nunca crece y nunca produce fruto, inevitablemente va a surgir una pregunta. ¿Realmente había vida allí? Y hoy justamente vamos a ver a la luz de las Escrituras esta pregunta y otras cosas más que son muy importantes para nuestra vida cristiana. Y de manera semejante, muchas personas hoy en día afirman creer en Dios, tener a Jesucristo en su vida, haber recibido incluso al Señor en algún momento de sus vidas. Pueden recordar tal vez una fecha, un lugar, una oración, una experiencia en particular. Sin embargo, viven con el paso del tiempo de la misma manera. No hay crecimiento, no hay transformación y por lo tanto no hay una evidencia visible de esa nueva vida. Y esto nos lleva a otra gran pregunta: ¿cómo se ve realmente una vida en Cristo, una vida que ha sido transformada? ¿Cómo crece y sobre qué fundamento descansa? Porque el cristianismo no es una experiencia, digamos, emocional, aislada del pasado, no es simplemente una oración que alguien repitió alguna vez, ni tampoco es un momento de decisión que luego pasa por un instante, ¿no? El Evangelio de Jesucristo no es solamente un evento del pasado, tiene que ser una vida nueva en el presente, en cada hijo suyo. Y esto es muy importante entenderlo, porque nuevamente les repito, hay quienes creen que ser cristiano consiste únicamente en haber tomado una decisión en algún momento de sus vidas, mientras continúan viviendo exactamente igual que antes y se conforman con eso. Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Y observemos bien esto, porque no está hablando de una mejora superficial a nivel moral, no se refiere a alguien que simplemente se volvió más religioso, sino a esa transformación a la que me refiero antes, que tiene que ser real, profunda y sobrenatural, solamente producida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora es hecho vivo nuevamente juntamente con Cristo, como resultado de esa nueva vida, o al menos debería ser así. El corazón que antes no amaba a Dios ha sido regenerado por el Espíritu Santo, y esa vida nuevamente necesariamente tiene que producir evidencia de ese cambio verdadero en el corazón de cada creyente, si en verdad está en Cristo y lo reconoció como su Señor y Salvador personal. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, 3 hasta el verso 21, vamos a leer. Nos habla allí el apóstol Pedro, sabiendo de que prácticamente su hora está llegando al final, que había cumplido su misión, pero él le quiere dejar unas enseñanzas por inspiración del Espíritu Santo. La palabra del Señor quiere dejarle una enseñanza muy clara a la iglesia y también a nosotros en esta mañana como iglesia del Señor. Si lo desean pueden ponerse de pie, el texto de hoy es un poco largo y si no pueden permanecer en sus asientos, lo entenderé. Yo por razones obvias me quedaré aquí, un poco sentado.
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 21. Haré unos minutos para que puedan encontrarlo todos. Dice así, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 21, dice: Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, antes de entrar directamente al contenido de este pasaje, pueden tomar asiento. Tenemos que recordar que estamos leyendo el testimonio final, pudiéramos decirlo así, de un hombre transformado por la gracia de Dios. Y se trata de Simón Pedro, el discípulo y el apóstol. Cuando abrimos los evangelios, por ejemplo, encontramos a un hombre impulsivo, un hombre muchas veces guiado por sus emociones, más que por la verdad. Es el mismo Pedro que dijo al Señor: aunque todos se aparten, yo nunca me apartaré de ti. Ustedes lo recuerdan. Es el mismo Pedro también que sacó una espada en Getsemaní, intentando defender a Cristo con sus propias fuerzas humanas, sin entender todavía el propósito. Y es el mismo Pedro que, a la luz de las Escrituras, pocas horas después negó a su maestro 3 veces. Y cuando observamos la vida de este hombre de Dios, del apóstol, debemos reconocer algo. Muchas veces nosotros también nos vemos reflejados así, en nuestras propias vidas. Porque ¿cuántas veces nosotros le hemos prometido algo al Señor y no hemos cumplido? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos actuado tal vez impulsivamente, sin darnos cuenta, para después tener que reconocer que necesitábamos depender más de Dios, más del Señor? Pero gracias al Señor la historia de este hombre no termina aquí.
Porque el mismo Cristo que lo vio caer también lo restauró. El mismo Cristo que permitió su quebranto también lo transformó. Y muchos años después encontramos a una persona completamente diferente. No perfecto, pero sí maduro espiritualmente. No autosuficiente, como vemos en este pasaje, sino dependiente ¿de qué? Del poder y de la soberanía y la sabiduría de Dios. Por eso, en el versículo 1 se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Fíjense esto. Este orden es muy importante, hermanos. Primero siervo, luego apóstol. Primero esclavo de Cristo y luego mensajero del Señor. Porque Pedro aprendió que toda autoridad verdadera proviene de Dios. No viene de los hombres, proviene de Dios. Y esta carta tiene un tono muy especial porque él sabe que está cerca de su final. Por eso más adelante va a decir que pronto va a dejar este tabernáculo, como dice, por ejemplo, la traducción de la Reina Valera 1960, refiriéndose a su cuerpo terrenal. Es decir, está escribiendo con una conciencia plena de la eternidad. Cuando una persona sabe que se acerca al final de su carrera, normalmente deja de lado las cosas superficiales y se concentra en lo esencial, en lo inmediato, en lo que realmente es importante. Habla de aquello que realmente importa, habla de aquello que no puede ser olvidado. Y eso es exactamente lo que vemos a la luz de este pasaje de la palabra del Señor. Y es exactamente lo que nos quiere decir. Encontramos el fundamento de toda la vida cristiana porque habla del poder de Cristo obrando en nosotros. Fíjense, el verso 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó, de Dios, de Jesucristo. No otro conocimiento, de Jesucristo. Pedro comienza con una afirmación extraordinaria. No dice algo, no dice la mayoría, dice todo. Nos ha concedido todo. Todo lo que el creyente necesita para vivir una vida agradable a Dios, bajo la voluntad del Señor, ya ha sido provisto por Él. Y esto destruye, sí, una idea muy común. Muchos creyentes viven pensando que siempre les falta algo para obedecer a Dios. Pero no es así. Como si Dios hubiera salvado sus vidas, pero luego los hubiera dejado sin recursos para vivir en santidad, apartados para el Señor. Y esto es una clara advertencia. Dios no solamente nos salvó, nos capacitó, nos proveyó, nos equipó. Y todo proviene ¿de qué? De su divino poder. La vida cristiana no es una vida de autosuficiencia. Es muy importante que entendamos este concepto. La vida cristiana no es una vida de nuestro propio yo, de nuestras propias fuerzas, sino que es una vida total de dependencia de recursos que Dios ha concedido a su iglesia. Ahora bien, surge una pregunta. Si Dios nos dio todo, absolutamente todo, de todo lo necesario, ¿cómo llega esa provisión a nuestras vidas? Pedro lo responde inmediatamente. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Llegamos al corazón mismo de lo que es la esencia del cristianismo, de la fe. Porque no se trata de información, no consiste únicamente de acumular enseñanzas y plenos conocimientos, consiste en conocer solamente una persona, Jesucristo, Jesús. Y no es para nada superficial, eso requiere una relación real, profunda, vívida, una transformación que solamente puede dar el Salvador. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna no consiste solamente en vivir para siempre, para nada. La vida eterna consiste en conocer a Dios, en conocer a Dios. Y cuando ese conocimiento es verdadero, produce transformación verdadera. Cuando se produce esa transformación, cambia nuestra forma de pensar, nuestros deseos, nuestra manera de vivir. Al menos debería ser así. Por eso continúa en el versículo 4,
Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser, escuchen esto, partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Nos habla de las preciosas y grandísimas promesas de Dios, pero menciona la naturaleza divina. Hermanos, las promesas de Dios no son frases motivacionales, no son pensamientos positivos, son declaraciones firmes del Dios que no puede mentir, de un Dios santo, por sobre todas las cosas, santo. Son las promesas que sostienen a cada uno de nosotros, al creyente, cuando llegan las pruebas, cuando tal vez llega el dolor, algún problema en la familia, un problema en el trabajo, en el hogar, cuando llega la incertidumbre, cuando llega la debilidad. Y fíjense que más adelante Pedro agrega algo aún más glorioso. Dice que por medio de estas promesas llegamos a ser partícipes nuevamente de la naturaleza divina. Y esto no significa que nos vamos a convertir en superhéroes, dioses, no. Habla de un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos temperamentos ante el pecado, que era nuestro estilo de vida. Ahora el pecado tiene que ser una batalla constante para el creyente. Antes no había interés por Dios, pero ahora tiene que existir un hambre espiritual por su palabra, por su guía, por vivir para Él. Antes, dice, caminábamos en la oscuridad, pero ahora tenemos que caminar en luz, tenemos que ser hijos de luz. Esa es la obra poderosa de Dios en cada creyente. Eso es lo que Dios hace. También a la luz de este pasaje tenemos que recordar, primero, que toda la vida cristiana tiene su fundamento en el poder de Dios. Segundo, que esa vida llega a nosotros mediante el conocimiento de Dios. Y tercero, esa vida es sostenida, como dije, por las preciosas promesas. Todo comienza con Dios, todo depende de Cristo y todo es sostenido por su gracia. Ahora, si Dios hizo todo esto por nosotros en esta mañana, yo les pregunto, ¿cómo cada uno como creyente debe responder? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? ¿Cómo debe verse o proyectarse una vida que realmente está desarrollándose bajo la voluntad del Señor? Y por eso en el capítulo 1, en el verso 5 al 11, nos habla de ese progreso, de ese avance que debe existir en el creyente. Porque hasta aquí hemos visto esas tres cosas, el fundamento de Dios. Hemos visto que todo comienza, todo termina con Él y todo depende de Él y todo es sostenido por su gracia. Aprendemos que esa vida solamente llega a nosotros mediante el conocimiento de Dios. También vemos esas benditas y preciosas promesas, grandísimas promesas, como llama aquí la Biblia. Pero es importante destacar que desde el verso 5 al 11 hay que notar algo desde el principio, no está cambiando de tema. No está comenzando una nueva enseñanza desconectada de la anterior, sino que viene bien conectada y dice, por el contrario, está desarrollando la consecuencia, pudiéramos llamarla así, natural, de todo lo que se acaba de decir. En otras palabras, si Dios ya nos dio absolutamente todo para la vida espiritual, entonces existe una respuesta visible en la vida del creyente. Y por eso dice, en el versículo 5, dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y estas palabras, por esta razón, son fundamentales aquí, porque nos conecta directamente con la obra de Dios, con la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Aquí nos está enseñando salvación por obras, tampoco está enseñando una gracia pasiva que no produce cambios, porque la gracia verdadera transforma, la gracia verdadera produce obediencia y la gracia verdadera produce crecimiento. Y dice que debemos actuar con toda diligencia. ¿Qué significa diligencia? Significa dedicación, esfuerzo serio también. Significa tomar en serio nuestra vida cristiana. No quiere decir que dependamos, como dije antes, de nuestra propia fuerza, no quiere decir que podamos santificarnos sin Dios. Significa que el creyente, fortalecido por esa gracia divina, responde con una actitud de humildad y obediencia a Dios. Porque Dios obra en nosotros. Dios es el que hace la obra y nosotros simplemente respondemos como hijos de Él.
Pedro comienza a describir una hermosa cadena de crecimiento espiritual, porque, como dije antes, no son escalones para alcanzar la salvación. Está hablando a la iglesia, dice que son evidencias, básicamente, del desarrollo normal de una vida que ha nacido de nuevo. Por eso inicia diciendo, añadan a su fe virtud. Todo comienza allí. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Pero la fe verdadera nunca permanece sola. La fe verdadera, mis queridos hermanos, a lo largo de la Biblia y de la Escritura podemos ver que debe producir transformación, y por eso habla de la virtud, es decir, una vida moralmente recta a los ojos del Señor. No que seamos perfectos, sí, no somos perfectos, pero sí debemos estar en el camino de la perfección por la palabra de Dios. Una vida que busca reflejar el carácter de Jesús, de Cristo. Una vida que comienza a abandonar aquello que de alguna manera antes quería, amaba, y empieza a amar aquello que antes ignoraba. Por eso dice a la virtud conocimiento, luego añade. Encontramos una exhortación muy importante para nuestros días, conocimiento. Crecimiento cristiano no es solamente, como dije, de carácter emocional, no es sentir cosas acerca de Dios. Tampoco es solamente a veces tener buenas intenciones, cuidado con eso. El creyente necesita crecer en el conocimiento de la verdad, y para eso hay que conocer la palabra, hay que comprender quién es Dios y necesita entender el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer o nadie puede obedecer correctamente aquello que no conoce, sencillamente. Y vivimos en una época donde muchas personas quieren experiencias espirituales sin doctrina, sin disciplina, sin enseñanza, sin un buen consejo, sin aceptar el consejo. Y eso es muy peligroso, hermanos, muy peligroso. Finalmente, Pedro nos enseña que el conocimiento es indispensable para el crecimiento. Y dice, al conocimiento dominio propio. Qué interesante esto. Aquí llegamos a una de las evidencias visibles de la madurez espiritual más grandes. El dominio propio, pudiéramos definirlo como la capacidad de vivir bajo el gobierno de Dios y no bajo el gobierno de nuestros propios impulsos. El mundo constantemente, lo vemos todos los días, nos enseña diciéndonos, tal vez haz lo que sientas, haz lo que piensas, sigue tu corazón, no te niegues nada. Pero la Biblia enseña otra cosa. El creyente verdadero aprende que no todo lo que le rodea es bueno, que no toda emoción debe gobernar su conducta. Y por eso el dominio propio es una evidencia más de la obra de Dios trabajando en el creyente. Está Cristo gobernando tal vez áreas de nuestra vida que antes estaban dominadas por el error, por el pecado, por la mentira. Luego añade al dominio propio perseverancia. Qué difícil que es perseverar, ¿verdad? La paciencia. Aquí la enseñanza se vuelve especialmente, yo creo, muy práctica, porque la perseverancia no se demuestra cuando todo marcha bien, hermanos. La perseverancia se demuestra cuando las pruebas llegan, cuando las respuestas parecen tardar, cuando tal vez la fe es puesta a prueba. Cuando obedecer, ¿saben qué? Tiene un costo muy grande. Cuando obedecer a Dios tiene un costo muy alto que pagar. Porque es fácil seguir adelante cuando todo viene bien, cuando todo es favorable, cuando todo es lindo o aparentemente. Pero la fe genuina permanece incluso en los días más difíciles, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo aquí en esta mañana. No porque el creyente nuevamente sea fuerte, sino porque Dios es quien nos sostiene. Después Pedro habla de la piedad. Y debemos tener cuidado de no entender mal esto, hermanos, porque la piedad no es simplemente una actividad religiosa, no es simplemente asistir a la iglesia únicamente, ¿no? La piedad es vivir una conciencia, con conciencia constante de la presencia del Señor en nuestras vidas. Luego menciona el afecto fraternal, y esto nos recuerda que el cristianismo nunca fue diseñado para vivirse en aislamiento. Nadie crece solo, nadie madura solo, nadie fue llamado a caminar solo. Necesitamos la ayuda de Dios primero que todo, y necesitamos también animarnos los unos a los otros como hermanos. Dios nos ha colocado en esa familia espiritual, y por eso el creyente aprende a amar a sus hermanos, aprende a servir, aprende a perdonar, aprende a llevar las cargas de otros. Y finalmente Pedro llega a una conclusión: el amor sacrificial, el amor
más grande, el amor que busca el bien del otro, incluso cuando resulta difícil. El amor que refleja el carácter de Cristo, el amor de Dios obrando en nuestros corazones. Porque después de todo el crecimiento nos hace cada vez más semejantes a nuestro Señor. Eso es lo que debemos buscar de Dios, seguir al Señor y no otra cosa. Ahora bien, hermanos, antes de continuar, quiero recordarles lo que hasta ahora hemos visto. Hemos visto 7 cosas que son esenciales para la vida creyente, para cada uno de nosotros. Hemos visto la fe, hemos visto la virtud. Fíjense qué palabras: conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona todas estas cosas? ¿Por qué realmente lo hace? Está hablando de dirección, no está hablando de una vida sin problemas. Y precisamente agrega una promesa muy importante que poco a poco nos va dando la respuesta de por qué agrega estas cosas. Dice: pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando estas cualidades abundan en la vida del creyente, producen fruto. No permiten una vida estancada, no permiten una vida, pudiéramos llamarla así, meramente intelectual, una fe intelectual, sino que la vida espiritual genuina produce nuevamente esa evidencia que hemos estado hablando. Después presenta una advertencia seria. Verso 9 dice: porque el que carece de estas virtudes, escuchen esto, hermanos, estas palabras son muy fuertes, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado ¿qué? La purificación de sus pecados pasados. Describe una persona que afirma conocer a Dios, pero cuya vida no refleja transformación. Puede tener conocimiento o tal vez estar familiarizado con el lenguaje cristiano, pero no muestra un testimonio real en Cristo. La Biblia aquí utiliza palabras muy fuertes, hermanos. Habla de ceguera espiritual, habla de una visión extremadamente corta. Una persona que ha perdido de vista las realidades eternas de Dios. Y debe llevarnos esto siempre a una profunda reflexión. No para vivir con miedo, no para vivir aterrorizados, no para vivir dudando, pero sí para preguntarnos con honestidad, honestamente: ¿existe evidencia de la gracia de Dios en mi vida? Por eso continúa diciendo: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección. ¿De quién? De parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Acá no está diciendo que podamos cambiar la elección de Dios, para nada. Tampoco está diciendo que la salvación dependa de nuestras propias obras. Lo que está refiriéndose es que una vida transformada confirma externamente la realidad de la obra interna de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Los frutos en sí no producen salvación, pero los frutos sí son el resultado, la consecuencia, la evidencia de esa salvación. Al menos debe ser así. Luego se concluye esta sección con una promesa, yo diría, aún más grande. Pedro va desarrollando todas estas virtudes de una manera progresiva. Y dice: pues de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque Él pone la mirada de Él en la meta final. Está mirando hacia el reino de Dios. Está mirando hacia el día cuando esa fe va a ser vista. Está mirando y poniendo su esperanza en Cristo. Está hablando cuando verá cara a cara a Cristo. Y qué gloriosa esperanza es para nosotros en esta mañana también tener esa realidad en nosotros. Hermanos, dos grandes verdades se nos presenta aquí en la palabra del Señor: el fundamento y el progreso de la vida cristiana. Todo lo que Dios hizo por nosotros, cómo responde el creyente, y aún todo lo que hará. El Hijo de Dios frente a eso tiene una responsabilidad. Pero avanzamos un poco más y nos dice también más adelante cómo podemos estar seguros de eso. Ya desde el verso 12 al 21 encontramos esa realidad. Podemos apreciar en la palabra de Dios que dice lo siguiente, dice: por tanto siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes.
Algo muy hermoso hay en estas palabras. Sabe que los creyentes ya conocen todo, saben que conocen la palabra, saben que tienen todo, pero aún así Él quiere recordarlas. Y encontramos una importante lección de carácter pastoral. La iglesia de Dios no solamente necesita aprender cosas nuevas de parte de Dios, también necesita recordar constantemente esas verdades fundamentales. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos propensos a olvidar. Somos propensos a distraernos, somos propensos a enfriarnos espiritualmente. Y por eso Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos recuerda una y otra vez las mismas verdades esenciales. Y esto aquí el apóstol lo entiende perfectamente. A tal punto que sabe que su vida está llegando a su final, pero sabe que pronto va a partir a la presencia del Señor y por eso se esfuerza en dejar bien cimentada esta verdad. Nos muestra el corazón de un verdadero siervo del Señor también, que no busca protagonismo, que no busca en la iglesia reconocimiento, no busca que las personas dependan de Él, solamente busca la gloria del Señor. Busca la presencia del Señor en su vida, el poder de Dios. La firmeza del creyente solamente está en Cristo. Y busca que los hermanos permanezcan firmes aun cuando Él ya no esté. Y eso nos lleva a la siguiente sección, la parte final de este capítulo. Desde el verso 16 dice: por cuanto les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuchen esto, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. El Evangelio no es una fábula, no es un mito religioso, no es una historia. No es el resultado de la imaginación humana, está diciendo aquí. Dice que ellos mismos fueron testigos oculares de la majestad de Cristo. Y está recordando aquel momento glorioso. Ustedes lo recordarán también en los Evangelios, en el monte de la Transfiguración, donde allí Pedro, Jacobo y Juan contemplaron algo extraordinario. Vieron la gloria del Señor manifestada delante de quién, de sus propios ojos. Escucharon la voz del Padre, de Dios del cielo, que decía: Este es mi Hijo amado. Comprendieron de una manera especial quién era realmente Jesucristo. Dice el verso 19 más adelante: así tenemos la palabra profética más segura. Está concluyendo aquí esta carta, pero lo quiere dejar bien en claro y dice: la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios. No hay otro lugar. Y describe esa palabra también como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué apropiada es esta imagen? Yo estaba pensando en esta semana, porque vivimos en un mundo lleno de confusión. Escuchamos guerras, conflictos, problemas en la economía, en donde sea hay problemas, voces contradictorias. Hoy en día es muy común filosofías cambiantes, filosofías contrarias a Dios, a su palabra. Y en un mundo donde constantemente, si ustedes lo observan, se redefine lo que es bueno, lo que es malo, lo correcto, lo incorrecto. Pero en medio de toda esa oscuridad, Dios nos ha dado una luz segura, su palabra, nos ha dado Jesucristo, el fundamento verdadero. Y hacemos bien en prestar atención en ella, dice, porque solamente la palabra de Dios puede guiarnos correctamente y puede mostrarnos el camino de la verdad. Solamente puede conducirnos al Señor todos los días. Y ahora alguien podrá decir: bueno, ¿por qué debemos confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué debemos confiar en la Biblia? ¿Por qué considerarla diferente a cualquier otro libro? Dice, desde el verso 20 al 21 encontramos una de las declaraciones más importantes. Pedro nos enseña aquí que la Biblia no tuvo su origen en la voluntad humana. Dice que estos autores bíblicos no escribieron simplemente sus propias ideas, fueron movidos por el Espíritu Santo. Y es verdad que Dios utilizó hombres reales, con personalidades reales, con contextos reales, pero diferentes. Pero fundamentalmente Dios guió, supervisó perfectamente el proceso para comunicar su palabra sin error.
Por eso cuando abrimos las Escrituras no estamos leyendo simplemente algo, estamos leyendo y escuchando la voz de Dios hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque es un Dios que siempre tiene un propósito. Y eso, ¿saben qué? Debe producir en nosotros no solamente obediencia, debe producir reverencia, amor, producir hambre por conocer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Debe personalmente producir un cambio y debemos reconocer siempre que las verdades y las riquezas infinitas de Dios para con sus hijos siempre permanecen, más allá de cualquier circunstancia. Lo dije antes y lo repito, hemos visto el fundamento de Dios, todo comienza con Dios, hemos visto cómo vive esa vida que progresa hacia adelante y que la gracia del Señor produce crecimiento, transformación, produce fruto, porque de lo contrario debe haber algo que debe hacernos cambiar. Debemos hacernos un examen todos los días a la luz de las Escrituras. Y lo más importante, todo esto nos lleva a la certeza de la vida cristiana, la seguridad del creyente. Descansamos en la palabra que dice que es inspirada, suficiente y confiable de nuestro Dios. Y al final de este capítulo, ya casi vamos terminando, debemos preguntarnos justamente una vez más si estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque, como dije antes, quizás haya muchas personas que asistan aquí a la iglesia durante muchos años, quizás haya personas que estén familiarizadas con las verdades cristianas, quizás haya alguien que todavía no haya conocido al Señor, que no se haya reconciliado con Dios. Y todo esto no se obtiene mediante una religión, no se obtiene mediante buenas obras, sino solamente se encuentra en Cristo. Dice la Biblia que todos sin excepción hemos pecado, que estamos separados de Dios y que merecemos el juicio. Pero también dice que Cristo vino a este mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y murió en la cruz llevando el castigo que merecíamos. Y por eso es importante esta palabra, como dice aquí. Y ahora Dios llama a todos al arrepentimiento y a la fe. Por eso es muy importante, hermanos, entender la necesidad de mantenernos firmes en el Señor. Y como dije antes, si hay alguien que tal vez no haya tenido una relación personal con Cristo y hoy reconoce la necesidad de Dios, lo único que yo puedo decirles es: ven al Señor, confía en el Señor siempre. Y Él hará el resto. Él sabe lo que hace. Debemos descansar en el Señor. Y decir al Señor, si quizás haya alguien nuevo aquí, no lo sé, te pido perdón, quiero que entres en mi vida como mi Salvador y personal y mi Señor. Y el Señor, les aseguro que entrará en su corazón y le cambiará una vida sin igual. Y para quienes ya pertenecemos al Señor de hace muchos años, la Iglesia, este capítulo nos lleva a dos cosas que son realmente fundamentales. Primero, a seguir confiando. Y dos, a seguir perseverando. Y a seguir caminando bajo esa luz segura, como termina esta parte aquí. ¿Hasta qué? Hasta el día glorioso en que veremos a nuestro Señor y Salvador cara a cara por toda la eternidad. Así que, hermanos, pensemos más en esto. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias porque en ella encontramos el fundamento de nuestra fe, la certeza de nuestra salvación, el crecimiento, la perseverancia, tus bendiciones, Señor, que son infinitas para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a someternos cada día más a tu voluntad, a obedecerte, Señor, a vivir vidas agradables a ti, Señor, que glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos como siempre, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Señor, nuevamente te pedimos, si hay alguien en esta mañana que todavía no te ha reconocido como su Señor y Salvador, Señor, que tú obres en su corazón, que tú toques su vida, Señor, de una manera muy especial con tu Santo Espíritu, Señor. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a seguir la tarea que tenemos por delante como iglesia y en cada lugar donde estemos, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.